Vamos a arrancar con nuestro devocional el día de hoy. ¿Por qué no me regalas unos segundos cerrando tus ojos? Señor, gracias por esta mañana. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por que tú eres un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y donde quiera que estamos, cada uno de nosotros, tu presencia está ahí, Señor. Hoy queremos recibir más de ti. Hoy queremos conocerte más a ti, Señor, y entender cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Dios, que tu palabra hoy quede sellada en nuestro corazón, que tu palabra, Dios, produzca fruto en nuestra vida. Señor, tú eres quien produce en nosotros el querer como el hacer, en el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si tú sabías que tenemos un Dios sobrenatural. Tenemos un Dios de lo imposible, que hace de lo imposible lo posible. Y la verdad es que cada vez que leemos la palabra de Dios y nos encontramos con tantas cosas sobrenaturales que el Señor hizo a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la palabra, muchas de las veces incluso puede llegar a chocar contra nuestro razonamiento humano, porque precisamente somos tan humanos que a veces nuestra humanidad nos estorba y nos impide ver más allá de lo que Dios ve. Y la Biblia dice que los caminos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Dice que así como los cielos son más grandes, así también el propósito, los planes que Dios tiene para nosotros son mucho más grandes que los nuestros. Y la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y a lo largo de toda la historia tú puedes ver ejemplos como el de Jonás, ¿no? Como dice la palabra de Dios, que una ballena se tragó a Jonás, y tú te pones a pensar, ¿cómo una ballena se puede tragar a Jonás y Jonás seguir vivo dentro del vientre de una ballena? Y si tú lo ves de, de, de un lado humano, tu razonamiento no alcanza a comprender ni a entender ese tipo de situaciones, ¿no? De cómo una persona pudo vivir durante 3 días en el vientre de una ballena y que después esta ballena lo expulsara y que Dios le hablara y ves un montón de cosas y dices, wow, pero ¿qué pasaría incluso si te dijeran que Jonás fue el que se tragó a la ballena? ¿No? Dices tú, pero es que es inhumano, es que es ilógico, es que esas cosas no pueden suceder, pero había tantas cosas que el Señor hacía a lo largo de la historia. Por ejemplo, un David, ¿no? Que dice la escritura que se peleaba contra leones y contra osos. Yo luego voy en la moto y me está persiguiendo un perro y yo digo, no, contra el perro voy a andar pudiendo y ahí le arranco lo más que puedo en la moto porque va detrás de mí, siento que me va a morder. Ahora imagínate David peleando contra un león, o sea, como si fueran luchitas, así como si nada, ¿no? Dice, no, yo me peleaba contra un oso, contra un león, le echaba mano en la quijada y lo vencía y así lo lees tan fácil, tan sencillo que dices, wow, pero la Biblia dice el por qué podía hacer eso. No era algo común, no era algo normal. La Biblia dice que era porque Dios estaba con él. Dios le daba la capacidad, Dios, su Espíritu Santo estaba con él, le daba el poder, la fuerza, la valentía para poder hacer ese tipo de cosas. Y de eso quiero hablarte de que cuando Dios está contigo, Dios se mueve de una manera sobrenatural y Dios hace de lo imposible lo posible. Y quiero ponerte un ejemplo que está en Jueces, capítulo 6, versículo del 14 al 15. Jueces capítulo 6, versículo del 14 al 15. Y dice así, y mirándole Jehová le dijo, ve con tu fuerza, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿De quién está hablando esto? Está hablando de Gedeón. Dios se le presentó a Gedeón porque Israel estaba viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo muy complicado por causa de los madianitas. Les estaban robando todas las cosas que ellos tenían y estaba sufriendo el pueblo de Israel. Estaba sufriendo muchas cosas en ese momento, en ese tiempo, y Dios se le presenta a Gedeón. Dios
cuando tú lees la palabra de Dios, Dios no se le presentaba a los más fuertes. Dios no se le presentaba a los más capaces. Y no es porque Dios desaprueba a los capaces, porque yo en una ocasión escuché que una persona dijo, Dios llama, Dios no llama a los capacitados, sino que Dios a los que llama a estos capacita. Y yo estoy en contra de eso, porque entonces si yo tengo capacidades, Dios no me va a llamar. No, Dios se vale de su poder y de su capacidad para manifestar su gloria en gente con capacidad o sin capacidad. Pero en este momento, Gedeón no era una persona que tenía las cualidades, seguramente tenía algunas capacidades y algunas cualidades, pero no eran las que él necesitaba en ese momento para hacer libre al pueblo de Israel. Él no tenía ni la fuerza, él no tenía ni siquiera el conocimiento de cómo era que se formaba parte de un ejército. Pero sabes, Dios lo llamó, Dios lo escogió, Dios se presentó a Gedeón, a Dios le plació presentarse a él, ¿sabes? A Dios le plació presentarse a tu vida. Dice la Biblia que Dios nos tomó de lo vil y de lo menospreciado de este mundo. O sea, eres guapo, pero no fue porque fueras guapo. O sea, tienes capacidades, pero no fueron por tus grandes capacidades por las cuales Dios se te presentó. O sea, Dios nos escogió a nosotros porque lo necesitábamos, porque éramos de lo vil y menospreciado quizá de este mundo. Y sabes, Dios se presentó a nuestra vida con un propósito. ¿Sabes cuál era el propósito por el cual Dios se le presentó a Gedeón? El manifestar su poder y el manifestar su gloria a través de su vida, a través de lo que la gente quizá pensaba que no era capaz, a través de lo que la gente quizá veía insignificante, a través de lo que la gente quizá veía rechazable, inaceptable. A eso Dios se le presentó. ¿Para qué? Para que a través de su poder y a través de su gloria, Dios pudiera manifestarse a través de Gedeón. ¿Saben? La Biblia dice que hay una nube de testigos a nuestro alrededor. Hay gente a nuestro alrededor, está tu familia, están tus hijos, están tus vecinos, está la gente con la que trabajas, está la misma gente dentro de la iglesia. Hay una nube de testigos a nuestro alrededor mirando qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y sabes, la gente necesita ver que hay un Dios poderoso en nosotros, que hay un Dios de lo imposible en nuestra vida, que hay un Dios que se presentó un día a nosotros a la puerta de nuestro corazón. Quizá no teníamos habilidades, capacidades, ni cosas tan extraordinarias, pero Dios se presentó para mostrar lo extraordinario que Él es en nosotros, para mostrar lo extraordinario que es en cada situación de nuestra vida por la cual podamos estar pasando y lleguemos a pasar el día de mañana. Porque cada vez que había una situación adversa, había una situación que oprimía al pueblo de Israel, había una persona a la cual Dios escogía para traer libertad a esa situación. Un Moisés, un Moisés que al que se le presentó Dios y que le dijo, hey Moisés, durante más de 400 años el pueblo ha estado orando por libertad y yo decidí escogerte a ti. Y de repente un Moisés que tartamudeaba y decía, pero yo soy tartamudo, pero ¿cómo voy a ser yo capaz de hacer libre a un pueblo? Nadie me va a hacer caso, yo no tengo la habilidad, yo no tengo la capacidad. Y Dios le decía, es que no se trata de ti, se trata de mí. Yo quiero decirte en esta mañana que no se trata de ti, se trata de Dios. Estamos viendo una serie que está bendiciendo mucho mi vida. Tuve la oportunidad de poder compartir el miércoles pasado acerca de la libertad que Dios tiene para nosotros. El día de ayer volvimos a escuchar acerca de la libertad que Dios tiene para nosotros. Y sabes, de eso se trataba cuando Dios se manifestaba al pueblo de Israel, de traer libertad cuando ellos se sentían oprimidos, de traer prosperidad a sus vidas. Uno de los significados de la palabra salvación es esa: libertad, sanidad, restauración, prosperidad. Sabes, Dios quiere traer salvación, no solamente, no, Dios no quiere que solo disfrutes de la salvación en tu vida, sino de que la disfruten los que están a tu alrededor. ¿Y cómo va a venir esa salvación a la gente que está a nuestro alrededor? A través de nuestra vida, a través de lo que nosotros les podamos manifestar y mostrar por lo que Dios ha depositado en nosotros. Dios se manifestaba constantemente al pueblo de Israel para traer libertad.
Sabes, tú eres ese Moisés, tú eres ese Gedeón. Quizá muchas de las veces se te han presentado situaciones tan difíciles en donde tú has dicho, yo ya no sé qué hacer, yo ya no sé cómo hacerle en mi trabajo, yo ya no sé cómo hacerle en mi economía, yo ya no sé cómo hacerle con mis hijos. Ya lo intenté de muchas formas, ya lo intenté de muchas maneras en mi matrimonio, ya no sé qué hacer, ya hice todo lo que estaba en mis manos. Pues lo que está en tus manos es limitado. Pues lo que está dentro de ti o lo que está en tu razonamiento humano es completamente limitado, pero lo que está en las manos de Dios es ilimitado. Y muchas veces nos cansamos tanto porque aunque conocemos la palabra de Dios, aunque oramos, lo seguimos haciendo a nuestra manera y en nuestras fuerzas. No se trata de tu fuerza, se trata de la fuerza de Dios. No se trata de a tu manera, se trata de a la manera de Dios. Y si lo seguimos haciendo a nuestra manera, aunque oramos, porque a veces hasta oramos con afán, oramos casi, casi diciéndolo, Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Señor, ya no puedo más, Señor. Y como que quisiéramos forzar un poquito ya al Señor para que se apresure, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y imagínate, más de 400 años orando el pueblo de Israel para que Dios trajera libertad. Nosotros oramos un día, 2 días, 3 días y estamos tirando la toalla, la verdad, porque quisiéramos que en ese momento se resolviera nuestra situación, pero Dios es sabio y Dios sabe cuándo y en qué momento va a ser la obra por la cual tú has estado orando, por, por lo que a veces estás afligido. Lo único que podría decirte es confía en el Señor, créele al Señor y en su tiempo Dios va a hacer la obra y Dios va a hacer de lo imposible lo posible. El pueblo de Israel vio respuesta a través de Moisés. Gedeón vio respuesta porque Dios estaba con él. Dios tomó 12 discípulos y tú mira el estilo de vida que llevaban los 12 discípulos. No los 12 discípulos llevaban un estilo de vida correcto. Y de los ejemplos más claros está Pedro, ¿no? Tomó un Pedro y Dios se glorificó en la vida de Pedro. Precisamente el día de ayer escuchamos cómo la gente, los fariseos, la gente estudiada, la gente que conocía las escrituras se asombraba de la forma en la que hablaba Pedro. Y yo creo que eso es una muestra de lo sobrenatural que Dios es. Cómo Dios puede hacer de lo imposible algo posible, cómo Dios puede tomar a una persona con problemas de adicción y traer libertad a su vida. Un matrimonio que estaba a punto de destruirse, Dios lo restaura. Hijos que no querían conocer absolutamente nada, Dios sí que estaban viviendo en rebeldía y en problemas complicados, Dios los trae y Dios los trae a libertad, los restaura, los transforma y los lleva a servirle a Él. Personas que estaban viviendo en escasez completamente, Dios los hace prósperos, pero todo se trata de Dios y todo se trata de creerle a Dios y de confiar en Dios. Quiero leerte un último versículo en Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, versículo 6. Yo no sé tú, pero a veces estamos tan acostumbrados a leer el Nuevo Testamento y está muy padre, pero te encuentras con cada palabra en el Antiguo Testamento que, híjole, está impresionante de verdad. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con otras palabras está diciendo, no es con tu fuerza, no es con tu capacidad, no es con lo que tú crees que debe de ser, no es con tu razonamiento humano, no es con sabiduría humana, dice, es con mi Espíritu Santo. Y dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Cuando buscamos la presencia de Dios, cuando oramos, cuando nos exponemos a su palabra. Hay tanta respuesta en la palabra de Dios para nuestra vida que a veces la estamos buscando en otro lado. A veces la estamos buscando dentro de nosotros mismos. A veces, desafortunadamente, queremos ser tan sabios
que tomamos decisiones equivocadas, que hablamos de una manera incorrecta, que nos dirigimos de una manera equivocada, quizá pensando que a nosotros nos funcionó alguna vez, pero eso no significa que deba de ser de esa misma forma. Te voy a poner un ejemplo claro. Creemos que quizá funcionó la forma en la que nos educaron a nosotros nuestros papás y queremos educar de esa misma forma a los nuestros. Y a veces no nos damos cuenta que es una manera errónea y equivocada la forma en la que lo estamos haciendo. No estoy diciendo que todo, pero creo yo que si no nacimos sabiendo ser padres, no nacimos sabiendo ser esposos, sabiendo ser esposas, sabiendo ser hijos, sabiendo ser eh, empleados, patrones, lo que tú quieras, pues aprendámoslo a través de la palabra de Dios y busquemos sabiduría en la palabra de Dios y digámosle, Señor, ¿qué necesito hacer? ¿Y qué necesito dejar de hacer también? Y que cuando nos expongamos a esa palabra, a ese consejo y a la sabiduría de parte de Dios, seamos humildes para poderlo abrazar, seamos humildes para reconocer y decirlo, estaba haciendo de una manera equivocada, estaba siendo un esposo de una manera equivocada, una esposa de una manera equivocada, un padre de una manera equivocada, no lo estaba haciendo de una manera correcta, abrazar la sabiduría de Dios y caminar sobre ello, porque entonces es ahí donde yo voy a ver la gloria de Dios. Porque para que Moisés pudiera ver la gloria de Dios, tenía que desprenderse de su sabiduría humana. ¿Y de cuál sabiduría humana? La sabiduría que había adquirido en Egipto, la sabiduría que había sido sembrada a través del faraón. ¿O no era así que se sentía sabio y por esa razón mató a un egipcio? Por esa razón mató a un egipcio, porque él creía ser sabio. Pero cuando se presentó delante de la presencia de Dios, tuvo que despojarse de todos y decir, Señor, no sé hacer nada. Y el Señor tuvo que decirle, sí, efectivamente, no sabes hacer nada. Por eso me presenté yo para enseñarte, para darte sabiduría, para decirte cómo es que se debe de ser esposo, cómo se debe de ser hijo, cómo se debe de ser esposa, cómo se debe de ser hijo de Dios. Y de esa forma nosotros vamos a ver lo sobrenatural de Dios. Y de esa forma es como vamos a ver lo imposible de Dios haciéndose posible en cada una de las áreas de nuestra vida. Amén. No es con ejército, no es con espada, es con el Santo Espíritu de Dios. Todo lo que necesitamos en nuestra vida es el Espíritu de Dios para ver su gloria. Amén. ¿Podemos orar? Ok. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Señor Jesús, gracias por tu fidelidad. Dios, en esta mañana nos ponemos a cuentas delante de ti. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos querido ver tu gloria, hemos querido ver lo sobrenatural, hemos querido ver lo imposible haciéndose posible en nuestra vida, en cada una de las áreas de nuestra vida. Pero quizás, Señor, no lo hemos visto porque te hemos estorbado, porque quizá lo hemos querido hacer a nuestra manera, a nuestra forma, con nuestras capacidades, con nuestra sabiduría. Perdónanos, Señor, si nos hemos equivocado muchas veces. Perdónanos si hemos tratado de hacer de todo menos buscar tu presencia, menos descansar en tu presencia, menos deleitarnos en tu presencia, Señor. No es con ejército, no es con espada, es con tu Espíritu Santo, Señor. Llévanos a buscar tu espíritu, llévanos a buscar tu consejo, tu presencia, tu sabiduría, tu palabra, Señor. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces cada área de nuestra vida, cada situación de nuestra vida, Señor. Manifiesta tu poder, manifiesta lo sobrenatural que tú eres en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, en esta mañana te bendecimos, te honramos y te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.